Hola queridos amigos, un grato placer encontrarnos cada domingo con ustedes en esta producción de Francamente. El de hoy es un domingo que yo lo quiero catalogar como especial, pero a la vez es un domingo que por el hecho de la persona con quien vamos a conversar, es un domingo de confianza. Porque primero un colega, segundo una persona que conocí en el ejercicio de la cosa pública y a quien siempre he admirado. En todos los puestos que ha desempeñado, lo ha hecho con una eficiencia y con un desenvolvimiento fuera de serie. Y entonces yo, además de eso, lo tengo dentro de el esquema de las personas a quien yo considero amigas mías. Eddie Olivares, de San Francisco de Macorís, que tú eres. Sí. Ah, sí. O sea, tú te bañabas en Ijaya. Sí. ¿Te llegaste a bañar? Verdad, sí. Es verdad. En ese tiempo. Digo, siendo un niño. Bueno, San Francisco de Macorís, ¿tú te criaste allá tú en San Francisco, Eddie? La verdad es que me trajeron a la capital tenía 6 años. O sea, que no llegaste a envolverte en la cuestión de tirar piedra, sí, meterte a comunista. Yo participé en mi primera manifestación antigobierno, antibalaguerista, sí, a los 6 años. A los 6 años. Allá en San Francisco, sí, antes de comer para acá. En la ribera del Jaya. Lo que pasa es que había cuando se fundó, que era un lugar tranquilo, bien. Entonces, nosotros fuimos fundadores. Había una escuela, no la veía muy grande en ese tiempo. Claro. Dependiendo de la edad, para tú ver grande las cosas. Claro. Pero era una escuelita una escuelita de hoy. Claro, llegaba a, creo que era tercero. Y entonces, los de tercero eran grandes. Claro. Yo 6 años, entonces se decidió hacer una manifestación contra Balaguer en ese tiempo difícil, de los 12 años. Sí, sí. Y entonces salimos a los más chiquititos adelante y los grandes detrás. Y entonces quemamos 2 o 3 gomas yo estaba ahí adelante voceando. Sí. ¿Quién mató a Diloné? Asesino Balaguer. Candela para el combate. Esta lucha no se para ni con pompa ni con balas, etcétera. Y entonces salimos y mi mamá, cuando se entera que andamos en la calle, fue y me buscó. Mira, muchacho, y te dio una pela. No, la pela no, porque ellos saben que era una causa justa. Entonces, era la lucha por la libertad. Sí, pero La Vega es un pueblo, La Vega es un pueblo tranquilo, un poco oligárquico. Sí. San Francisco no, San Francisco es rebeldía. Nacemos rebeldes y luchamos por las cosas en las que creemos. Entonces, esa fue mi primera protesta cuando tenía como 6 años. Y después siguieron otras. No, eso no quedó ahí. Pero después nos sacaron de San Francisco, vinimos a vivir a la capital y entonces... Se aplacó un poco. Sí, pero realmente eran tiempos interesantes. Te forman. Tú decías, bueno, ¿por qué salimos a esto? Bueno, porque sí, ese era el ambiente. Entonces nosotros en la escuelita el sueño era que llegara la policía y que nos enfrentara. Esa era la idea, porque era la ilusión para que llegara la policía, pero
¿qué policía iba a salir a una cosa de niños? De niños. Entonces, los policías estaban atendiendo la Normal, el liceo, que también estaba, la universidad que estaba, bueno, en San Francisco la protesta era algo sí, San Francisco y normal. Moca. San Francisco y Moca. Sí, pero Moca no tanto. Porque Moca era la fama, San Francisco no, San Francisco estuvo en todas las luchas que se han librado en el país, desde la independencia hasta la invasión del 16, la invasión del 65 fue el único pueblo, aparte de la capital, el único pueblo que se incorporó. Que asumió. Bueno, en San Francisco hay un barrio que se llama Barrio Libre, que está cerca de la Normal. Mi abuela vivía por allá, cerca de la Gastón F. de Lina, y en ese yo recuerdo, ahí se hacían muchas movilizaciones. Yo recuerdo que teniendo yo como 4 o 5 años de edad, íbamos por ahí para donde mi abuela, y nos agarró ahí casi frente al Liceo de la Normal, una movilización terrible. Entonces tuvimos que meternos, mi mamá se metió con nosotros, que éramos en ese momento 3, mi hermana, yo y otro hermano, a una casa y duramos horas esperando que bajara. Eso fue en un perímetro que durante la Guerra de Abril los vecinos de ese lugar colocaron una bandera dominicana cuando la intervención norteamericana y lo declararon barrio libre, creo que se llama así. Y así todavía se quedó. Sí, entonces lo declararon independiente. Entonces, claro. Pero bueno, de todas maneras eran tiempos, la lucha era por la libertad, la lucha era por la democracia. Era una lucha del 65. No, y después, durante los 12 años... el comunismo no había entrado. Los 12 años era la lucha por la democracia, porque el gobierno de Balaguer era un gobierno autoritario. Y entonces se luchaba por la libertad de los presos políticos. Claro, yo era muy niño. Se luchaba contra las torturas. Se luchaba para frenar el exilio, los exiliados, las deportaciones. Se luchaba contra los asesinatos y se luchaba por la libertad. Era la lucha política más pura y yo pienso que se logró. Y se sigue luchando por una sociedad más justa, en la que el propósito sea el bienestar de los que más necesitan, de todos, pero fundamentalmente de los que más necesitan. Esa es la esencia, esa es la razón de la lucha. Eddie, el guión de Francamente nos da un recorrido por la trayectoria de nuestro protagonista, que hoy lo eres tú. Y aunque ya hemos desarrollado, pero refrescar un poquito, lo que me da un lineamiento de que tú estudiaste en la UAS entonces. Sí, sí. O sea que tú seguiste tirando piedras. No, porque yo tampoco era... Ya en el tiempo que yo estudié ya teníamos la democracia... Que Roberto Santana bastante consolidada. No, pero ya en el tiempo mío, porque yo no tenía la edad, pero... O sea, tú no llegaste a vivir o dejarte seducir por esa corriente que imperaba dentro de la Guerra Fría. No, claro que sí, yo soy un hombre revolucionario, sí, izquierdista, del socialismo democrático, formado bajo la sombra del doctor José Francisco Peña Gómez. Yo siempre fui PRDista de los 12 años, pero siempre colocado
en la izquierda del PRD. Siempre en los partidos hay, ideológicamente, hay corrientes. 12 años, tú dijiste. Sí. 12 años. Sí, a los 14 ya yo voté en una convención, me permitieron votar teniendo 14 años, 15 años. La primera convención, sin cédula. Realmente yo no tenía el derecho, pero me lo permitían. Y esa corta edad. Y me contaron mi voto. Sí. Y entonces, cuando ganó el PRD, yo era un niño. Entonces, cuando cumplí 16 años, 2 días después de cumplir 16, saqué la cédula. Y entonces, a los 16 años y como 4 días, estaba nombrado como empleado en telecomunicaciones, lo que hoy es Indotel. Ah, sí. A los 16 años y 4 días. Ya. Como un reconocimiento también. Qué bien. Por lo que pero 12 años, Eddie, ¿cómo nosotros y a los podemos... 19, a los 20 años, era secretario de organización de la Asociación de Empleados. Del PRD. No, del PRD no. De telecomunicaciones. Sí. Pero vamos a decir que genera... Porque yo soy como Gramsci, el gran ideólogo europeo del marxismo, el más brillante ideólogo. El secretario general del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. Yo tomo partido, yo fijo posición, yo participo. El que no participa y fija posición, decía él, los que no participan son la masa inerte de la historia. Sí, pero entonces yo siempre participo, fijo posición y defiendo las cosas en las que creo, en cualquier circunstancia. Eso lo sabemos. Me intriga, porque tú hablas de 12 años. Si lo dijera en los términos de mi difunta madre, diría, usted es un niño de teta. Sí, era así. Como un niño, vamos a decir, 12 años es un niño todavía, se puede considerar un niño, se involucra en asuntos políticos. Bueno, de alguna manera... ¿Te incitaron? No, ¿te llamaba la atención? No, y la situación, yo no recuerdo. Mi familia nunca fue balaguerita. Mi papá siempre tuvo una posición de que había sido el 14 de junio. Mi mamá era de San Francisco, mis tías, que eran amigas de la Mirabal, Leandro Guzmán, que era pariente de mi familia. Era parte de mi familia. Había un ambiente de corte político. Y San Francisco, entonces, y otras situaciones. Pero yo, bueno, a los 10 años, 11 años, yo leía todos los periódicos de entonces. Y los artículos de Orlando, de Uchilora, de Tintero de Uchilora, leía Bienvenido Álvarez Vega. Sí, porque TH escribía era de artista en esa época. Radamés Gómez Pepín. Don Radamés. Todo. Yo tenía, a los 12 años yo leía primero los periódicos, las noticias. Don Emilín Erasme y don los Erasme, sí. Peña, y todo eso a esa edad sin mucha y leía todo, y yo vendí periódico también, llegué a tener 150, 200 clientes que me esperaban, ayudantes que me ¿En bicicleta o a pie? De las dos maneras. En un momento a pie, yo tenía 2 muchachos más para que me ayudaran. Y le daba algo.
Sí, porque yo ganaba más que los adultos. Sí, ya me imagino. Entonces, bien, y me esperaba la gente a la hora que yo llegara. Bien. Y yo leía los periódicos, lo iba leyendo. Entonces, Camaño, el deseo de haber tenido la edad para haber estado en la lucha por la libertad, pero no tenía la edad. Y de todas maneras, claro, eran tiempos, pero sí, siempre yo estuve de alguna manera vinculado. ¿Qué te indujo a elegir el derecho como carrera académica? Mucha gente pensaba, porque me decían periodista, siendo niño. Sí. Pensaban que yo iba a ser periodista. Sí, me decían periodista, sí. Por lo del periódico y la cosa. Sí. Y estaba entre esa posibilidad. A mí me gustaba mucho la arquitectura también, porque yo tenía como vocación. Bueno, de hecho yo después preparaba planos y todo, sí. Pero los recursos y el tiempo para estudiar arquitectura, porque yo estaba entre los estudios, sí, que eso yo no lo dejaba bajo ninguna circunstancia, los estudios y la actividad política y el trabajo. Yo trabajé siempre, yo he trabajado toda mi vida. Entonces estaba entre el estudio y la actividad política y el trabajo. Pero siempre entonces estaba el tema de estudio, actividad política. Entonces son dos actividades muy absorbentes, requieren de mucho tiempo, pero en el caso de la arquitectura, además de que había que gastar por la mañana, había que estar el día entero. Sí. Entonces no podía estudiar arquitectura. Okay. Finalmente decidí estudiar Derecho, que era la otra posibilidad en función del ideal que tiene o que tenía, sobre todo antes, todo estudiante de Derecho, de ser el defensor de las mejores causas y todo el sueño de la lucha por la parte justicia, sublime, por la libertad, que siempre está enfocado en el derecho penal. Sobre todo, porque es el que más incide, directamente. Sí, el más visible, el de las películas y las cosas. Sí. Entonces, esa fue una de las razones de la cual no me arrepiento. Podía hacer podía hacer periodismo, podía hacer, pero terminó siendo el derecho. ¿Y no te arrepientes? No, en el derecho. Precioso. Lo que ocurre es que el derecho, quizá lo que yo lamento es que yo en un momento tenía que escoger entre dedicarme de lleno al derecho o abandonarlo un poco y dedicarme a la política. En ese tiempo que está la posibilidad de tú trabajar para firmas y entonces en un momento que tenía además ofertas, pero yo siempre tuve mi oficina particular. Entonces decidí, rechacé algunas muy interesantes para por mantener la independencia. Preparación, por mantener la independencia, porque decía, si me meto, bueno, el ejercicio suyo de toda la vida, muy absorbente, y que sabe lo que es eso y lo vive cada día. Entonces en ese momento tenía que decidirme. Yo analicé y le dije, mira, el problema es que tendría que abandonar de alguna manera la política y eso no lo voy a hacer. Entonces seguí trabajando en mi oficina, pero la verdad es que tuve un ejercicio amplio Tú mencionas mucho la política y le das énfasis a la política, que sé que la has ejercido de manera ejemplar, lo que vienen a ser los conceptos que están en los textos y que
aquí la realidad dominicana como que lo ha transformado un poco, Sí. pero tengo la conciencia de que tú te has quedado bien ubicado y respetando los textos. Deja dinero la política. La política de los 14 años, cuando tú, digamos que ya tú eras miembro activo y eso, deja dinero, se puede vivir de la política. De la política como tal, no. No. Por supuesto que a través de la política también usted llega a ejercer funciones públicas, pero si usted la ejerce con honestidad y además al mismo tiempo ejerce su profesión. Pues yo ejercí el derecho. Yo te pregunto, Eddie, porque yo conozco muchos profesionales amigos, Sí. empresarios amigos, que están involucrados en la política, Bueno, pero que tienen que sacar de lo que ellos ejercen para poder participar en la política. Sí, no sé hasta dónde. No, la verdad es que la política no deja dinero. La política Abre puertas. abre puertas para quienes necesitan abrirlas. Proporciona clientes. En el caso mío, la verdad es que no me significó tanto para el ejercicio, porque yo además estuve en la política toda la vida, desde muchacho. Entonces ya vino mi condición de abogado y todas estas cosas, y en ese sentido no tampoco significa luego la posibilidad de tú accesar a un cargo público importante, relevante. Es un aspecto importante. La fama ayuda también al ejercicio, pero en lo que tiene que ver con enriquecerse, no, porque salvo que usted tenga ese objetivo exclusivo, pero para gente como uno, no le genera. ¿Tú conociste a Peña Gómez? Si yo me hubiese dedicado, claro que sí, pero quiero decir que llegaste a tener... si yo me hubiese dedicado al ejercicio del derecho, bueno, usted sabe, si yo me hubiese dedicado plenamente, fuera multimillonario. Estaría más multimillonario. Estaría más cómodo. Estaría casi como usted. Es verdad. Sí, no me digas, no digas. Mira, yo te pregunto por Peña Gómez, te preguntaría por Juan Bosch. A Juan Bosch yo lo llegué viviendo en casa alquilada. Sí, eso es verdad. Siendo un líder. No, y Peña. Y Peña, igual. En el caso de Bosch. La 30 de marzo, él vivía en una casa alquilada. Claro, bueno, y usted conoció. Y siendo el hombre la voz. Peña muy bien y conoció a Bosch. Sí. Era otra forma de hacer política. Yo a veces escucho a muchachos jóvenes hablar de la nueva forma de hacer política. Siempre ha sido una frase utilizada desde Aristóteles, sí. desde los griegos. Sí. Y la nueva forma de hacer política. Claro está, siempre tiene que haber una nueva forma, porque la política tiene que ir evolucionando claro, conforme lo hace la historia. Así mismo. La sociedad. La humanidad. Entonces, la nueva forma de hacer política. Bueno, la forma de hacer política de los políticos que realmente tenían una vocación de servicio, como es el caso del doctor Peña Gómez, en la que su objetivo fundamental era servirle al país, sí, y que nunca tenía el propósito de ser un empresario. Todo habla de la política de los principios. Sí. La política de los principios. Pero ese mismo principio lo tenía el profesor Juan Bosch, sí, que había sido el maestro del doctor Peña Gómez. Así es. Ahora, y el propio Balaguer. Claro. Que siempre nosotros, sus adversarios, creímos
que tenía una fortuna extraordinaria, y después resultó que eso no era así. En el caso del profesor Juan Bosch, ni hablar, estamos hablando de una de las figuras emblemáticas de la ética política, de la honestidad, en lo que tiene que ver con los temas del dinero. ¿Tú te criaste aquí en la capital? Sí. Aquí en Santo Domingo. Sí, sí. Villa Duarte, siempre en Santo Domingo. Yo me crié en La Vega, en un pueblo. Y yo recuerdo que los regidores eran los médicos, sí, los ingenieros, sí, los comerciantes grandes. Figuras sí, de alta valoración de la sociedad. Y se reunían. Era honorífico. Y no cobraban. No cobraban. Y los ayuntamientos funcionaban de una manera espectacular. Sí, sí. Que eso fue un asunto dentro del concepto pecuniario. Bueno, formalmente hasta la ley 17607, los regidores rendían una labor honorífica a su comunidad, a su municipio. Claro, ya le habían puesto unas dietas, una dieta que eran verdaderos salarios ya, pero la formalización fue con la reforma de la ley municipal 1534, y ya convertida en la ley 17607, sí, que ya se establecieron salarios de Estado para los regidores, pero fue un cargo honorífico, como hoy lo es, por ejemplo, el de miembro de una junta electoral. Son honoríficos los presidentes, secretarios y miembros titulares y suplentes de las juntas electorales. Son los últimos funcionarios honoríficos, creo que quedan. Porque están todavía. Sí, siguen siendo honoríficos. Pero dan su dieta y su cosa. Pero algo muy poco significativo. Realmente son honoríficos. Bueno, vamos a ver, amigos televidentes, unos mensajes. Que entonces vamos ahora al retorno a entrar en materia. Estamos con uno de los dirigentes políticos más importantes que tiene la República Dominicana, del hoy Partido Revolucionario Moderno, partido gobernante en el país. Retornamos rápido, quédense por ahí.